En este vídeo vamos a hacer un breve repaso por la literatura medieval, para que después vosotros podáis profundizar según el tema que os haya tocado. En primer lugar hablaremos de las características de la misma. La primera de ellas es la transmisión oral. Gran parte de la literatura se difundía mediante recitación debido a que la mayor parte de la población era analfabeta. Otra característica es el carácter anónimo de sus autores. Sobre todo al principio la literatura surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmitieran. ¿Qué ocurría? Que no había ninguna intención de decir quién era el que lo había escrito, se daba al pueblo para que éste lo modificara a su antojo. En cambio, en el siglo XIV sí surge la conciencia de autoría y se empieza a fijar el texto, ya que no se quiere que se modifique lo que se ha creado. En cuanto a la finalidad didáctica, esto es debido a la influencia religiosa, que va a determinar en muchos casos que la literatura se utilice para influir en los oyentes. Otras veces la literatura sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como por ejemplo va a ocurrir en los cantares de gesta, en donde en el cantar del Mío Cid, por ejemplo, se ensalza la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, pero también al final se ensalza el valor del rey. En cuanto al uso del verso, pues hasta bien entrada la Edad Media, el siglo XIV, será el modo usual de escribir. ¿Por qué? Pues dada su facilidad para la recitación, para ser recordado. Las dos líneas que tenemos son el Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El primero se da en el siglo XII y el segundo se dará en los siglos XIII y XIV. Los juglares serán los encargados de este oficio, del juglar, y el clero, pues del Mester de Clerecía, del oficio del clero. En cuanto al género, se utiliza la narrativa en verso. Autoría, carácter anónimo para los juglares, y en el siglo XIII, para el Mester de Clerecía, también el anonimato frente al siglo XIV, en donde surge una conciencia de autoría. La intención, servir de crónica de los sucesos históricos exaltando los valores de los personajes para el Mester de Juglaría. Ya lo veremos en el cantar del Mío Cid, como lo que se pretende es ensalzar los valores de los personajes y además también contar hechos históricos. Frente al Mester de Clerecía, cuyo objetivo es didáctico y moral. Se crean para entretener y enseñar a la gente e impulsarla a la virtud y a la piedad. Muestra, por tanto, modelos de conducta, formas correctas de actuar. En cuanto a la difusión, ya lo hemos visto anteriormente, transmisión oral para la juglaría, pero en el Mester de Clerecía ya se empezará a fijar la obra por escrito. Temáticas, cantos épicos, gestas heroicas, poemas amorosos para el Mester de Juglaría, algo más entretenido, frente al Mester de Clerecía, que se va a centrar en temáticas relacionadas con la religión o bien con cuestiones morales didácticas, vidas de santos, narraciones de milagros, la historia antigua o asuntos morales. Por otro lado, en cuanto a la métrica o al lenguaje literario que se emplea, el juglar utiliza una métrica irregular en el número de sílabas, que pueden oscilar desde las 5 hasta más de 20. La rima va a ser siempre asonante, porque es mucho más fácil para crear rimas constantes, para crear tiradas extensas, y también se van a utilizar mecanismos de captación de atención, ¿vale? Como puedan ser invocaciones, llamadas de atenciones, repeticiones, etc. En cuanto al Mester de Clerecía, va a emplear la cuaderna vía. La cuaderna vía se trataba de 4 versos alejandrinos con rima consonante y rimaban entre sí. A. Empezarán a emplear algunos recursos literarios más complejos, como puedan ser la metáfora, el símbolo o la alegoría. Obra que destaca en el Mester de Juglaría, el cantar del Mío Cid, del que hablaremos posteriormente. Y en cuanto al Mester de Clerecía, por un lado tenemos a Gonzalo de Berceo con El milagro de Nuestra Señora, entre otras obras, y Juan Ruiz, arcipreste de Hita, con el libro de Buen Amor. Pasamos ahora a hablar de la lírica medieval. Las primeras manifestaciones líricas son anónimas y orales. Y aquí nos vamos a encontrar 4 grupos. Por un lado, la lírica arábigo-andaluza. En ella tenemos a las jarchas, que eran breves cancioncillas incluidas en las muasajas. Las muasajas eran unas obras escritas en hebreo y musulmán, es decir, por los hebreos y los musulmanes, y al final se incluía esa jarcha. Era de tema amoroso. La joven se lamenta por la ausencia del amado. Están escritas en mozárabe y las composiciones más antiguas que hemos encontrado son del siglo XI. En cuanto a la lírica galaico-portuguesa, tenemos las cantigas de amigo. Se desarrolló al noroeste de la península y también tienen una temática amorosa. La amada se lamenta, pero aquí cambia y hay algo que la diferencia de la lírica arábigo-andaluza, que es el hecho de que cobra importancia a la naturaleza y esta aparecerá incluso personificada.
son de mayor extensión que las jarchas y tienen una regularidad métrica y de rima. Además, se emplean estructuras paralelísticas. En cuanto a la lírica tradicional castellana, pues tenemos el villancico de amigo. Primeros textos en castellano son del siglo XV, y también se emplea el tema amoroso. La joven se lamenta por la tardanza o el abandono de su amado. Otro tipo de composiciones que nos podemos encontrar dentro de la lírica tradicional castellana son las canciones de boda, de siega, es decir, relacionadas con hechos, acontecimientos que ocurrían en el pueblo, canciones de serrana o bien canciones de albada. Por último tenemos la lírica catalano-provenzal. Tiene lugar en el siglo XII en las cortes provenzales, cantadas por los trovadores en palacios y casas señoriales para entretener a los nobles. La ideología que se sigue es la del amor cortés. Se utiliza un léxico para ello feudal. Vasallo, señor. El vasallo es el enamorado y el señor será la dama. Aquí tenéis un mapa donde podéis ver cómo se extienden estas líricas, estos estilos por la península. Pasamos ahora a hablar de la prosa romance. Las primeras palabras escritas en prosa castellana son del siglo X y corresponden a anotaciones que se hacían al margen de documentos redactados en latín. Seguramente eran aclaraciones que hacía un monje que no entendía muy bien el latín. Aparte del castellano, también se empleó el euskera y el mozárabe en esas anotaciones. Reciben el nombre de glosas emilianenses y glosas silenses, por los lugares donde se encontraron. Las glosas emilianenses se encontraron en el monasterio de San Millán de la Cogolla y las silenses se encontraron en el monasterio de Silos. Por un lado hablaremos de la prosa culta, siglo XIII, Alfonso X el Sabio. Nace en 1252 y muere en 1284. Este va a impulsar la Escuela de Traductores de Toledo, donde musulmanes, judíos y cristianos conviven en paz y se dedican a escribir y traducir obras del árabe al castellano. Convirtió la prosa castellana en lengua de cultura y se establecieron las primeras normas ortográficas. Además, se perfecciona la sintaxis y se introducen términos científicos y cultismos que eran necesarios a la hora de traducir obras que pertenecían al ámbito, por ejemplo, científico. En cuanto a la prosa de ficción, tendrá lugar en el siglo XIV y de la mano de don Juan Manuel, que es sobrino de Alfonso X el Sabio. Nace en 1282 y muere en 1348. Es el primer narrador que utiliza la prosa castellana para escribir relatos, dotando así al castellano de carácter literario. Consciente de ser un autor individual responsable de su obra, cuida que ésta no sufra alteraciones. Su obra más importante, El Conde Lucanor. Bueno, pues hasta aquí este breve repaso. Ahora os toca a vosotros profundizar según el autor, obra o movimiento que os haya tocado. Aquí tenéis también algunas fuentes que podéis emplear junto con las que os proporcionaré más adelante y chicos, poneros manos a la obra y ahora os toca a vosotros ser los que creéis vuestras presentaciones y las expongáis a vuestros compañeros.